Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tenemos un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del reencuentro de dos nombres que resuenan fuerte en el ámbito del espectáculo turco y más allá, Burak y Neslihan. Sí, han escuchado bien y la reacción, amigos, es algo que sinceramente no esperábamos. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a pulsar ese botón de suscripción para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y activen la campanita para que les llegue la notificación al instante. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Todos conocemos a Burak Özçivit y a Neslihan Atagül, dos talentosos actores que han conquistado corazones con sus interpretaciones, especialmente en producciones que han traspasado fronteras. Sus caminos, tanto en la ficción como, al parecer, en la vida real, han estado marcados por momentos intensos y, a menudo, inesperados. Hoy vamos a desgranar lo que ocurrió en su reciente reencuentro, porque los detalles que han salido a la luz son realmente sorprendentes. Para ponerlos un poco en contexto, Burak Özçivit, conocido por su carisma y su papel como Vali Bey en El Sultán, y posteriormente como Kemal Soydere en Amor Eterno, se ha convertido en un referente del cine y la televisión turca. Por otro lado, Neslihan Atagül, la inolvidable Nihan Soydere en esa misma serie, Amor Eterno, ha demostrado una versatilidad y una profundidad actoral que la han catapultado a la fama internacional. Ambos compartieron escenarios y emociones intensas en Amor Eterno, una telenovela que marcó un hito y que nos regaló momentos inolvidables. La química entre ellos en pantalla era innegable, y eso siempre genera expectativas en los fans sobre cómo es su relación fuera de cámaras. Seamos honestos, en el mundo del espectáculo, los reencuentros de actores que compartieron proyectos exitosos siempre generan un gran interés. Los fanáticos quieren saber si la amistad que parecía existir en pantalla se mantiene, si hay rivalidad, o simplemente si comparten un respeto mutuo. Y en el caso de Burak y Neslihan, la expectación era aún mayor, dada la magnitud de Amor Eterno y el impacto que tuvo la serie a nivel mundial. Las redes sociales se encendieron con rumores y especulaciones cada vez que se mencionaba la posibilidad de que coincidieran en algún evento. Pues bien, el momento llegó. Recientemente ambos actores asistieron a un evento de gala, una premiación, para ser más específicos, en Turquía. Y no solo coincidieron, sino que fueron vistos interactuando. Aquí es donde la cosa se pone interesante porque las imágenes y los testimonios que han circulado han pintado un cuadro que desafía algunas de las expectativas que muchos podríamos tener. Inicialmente la sorpresa fue verlos juntos, sonriendo. Parecía un encuentro cordial, amistoso, como cabría esperar después de haber trabajado juntos en un proyecto tan significativo. Se intercambiaron saludos, algunas palabras, e incluso hubo quienes capturaron el momento en que se dieron un abrazo. Para muchos, esto confirmó la buena relación que habían cultivado. Sin embargo, lo que vino después es lo que realmente nos dejó boquiabiertos. La reacción que sorprendió a muchos no fue la falta de saludo, ni una tensión evidente, sino más bien la intensidad y el tono de la interacción. Al parecer, y según los reportes de algunos medios turcos que estuvieron presentes y de algunos testigos presenciales, el reencuentro fue mucho más efusivo de lo que se anticipaba. No se trataba solo de un «hola, ¿cómo estás?». Se habló de risas compartidas, de un lenguaje corporal muy cercano, de miradas cómplices. Algunos incluso describieron la conversación como animada, llena de anécdotas y recuerdos compartidos de los días de filmación de Amor Eterno. Imaginen la escena, un evento lleno de celebridades, flashes por doquier, y de repente Burak y Neslihan se encuentran y desatan una ola de entusiasmo que captó la atención de todos a su alrededor. No se trataba de una formalidad, sino de una conexión genuina que parecía haber resurgido con fuerza. Esto generó un sinfín de comentarios en redes sociales. Algunos fans se emocionaron al ver la evidente buena vibra entre ellos, interpretándolo como una confirmación de una amistad sólida y duradera. Otros, con un tono más cínico o simplemente especulativo, sugirieron que quizás había algo más que amistad, alimentando viejas teorías que habían surgido durante la emisión de la serie. Lo realmente llamativo, y aquí radica la sorpresa de la que habla el título, es la forma en que esta interacción se sintió para los observadores. No fue un saludo discreto y profesional. Fue un momento de celebración, de reconexión, que pareció borrar los años y las distancias. Se habló de que estuvieron conversando por un tiempo prolongado, ajenos en parte al ajetreo del evento. Y esto, para muchos, fue a verdadera sorpresa.
Si bien esperábamos un saludo, no esperábamos esa chispa, esa efervescencia, esa demostración de afecto y complicidad tan marcada. Es importante recordar que ambos actores han seguido caminos profesionales y personales muy exitosos desde Amor Eterno. Burak está casado con Fariye Ebsen, con quien tiene un hijo, y Neslihan está casada con Kadir Doğulu. Por lo tanto, cualquier especulación sobre una relación sentimental va, por supuesto, más allá de lo probable y se basa puramente en la interpretación de la dinámica de su reencuentro. Lo que sí es innegable es la profunda huella que dejaron en la memoria de los espectadores como pareja en la ficción, y ese lazo, esa historia compartida, parece haber creado un vínculo de respeto y aprecio mutuo que trasciende la pantalla. La reacción sorprendió porque a menudo, después de proyectos tan intensos y después de un tiempo considerable, las relaciones entre actores pueden enfriarse o volverse más formales. Sin embargo, en este caso, el reencuentro de Burak y Neslihan pareció reavivar esa conexión especial que compartían. Fue un recordatorio para los fans de la magia que crearon juntos y, al mismo tiempo, una demostración de que las amistades o los vínculos forjados en proyectos importantes pueden perdurar y, en ocasiones, incluso fortalecerse con el tiempo. Los detalles específicos de su conversación son, por supuesto, privados, pero las imágenes y las reacciones del público y de los medios de comunicación son un claro indicativo de que fue un momento memorable. La sorpresa, en última instancia, radica en la intensidad y la autenticidad de la conexión que demostraron en público. No fue un encuentro forzado, sino uno que irradió alegría y camaradería. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en la industria del entretenimiento. A veces, la química en pantalla se traslada a la vida real, creando amistades sólidas. Otras veces, es simplemente un profesionalismo bien ejecutado. En el caso de Burak y Neslihan, parece ser una mezcla de ambas cosas, el profundo respeto mutuo por el trabajo realizado juntos y, quizás, una genuina apreciación del otro como persona y colega. Las redes sociales explotaron con comentarios. Qué lindo verlos juntos de nuevo, la química sigue intacta, amor eterno para siempre, eran algunos de los mensajes que inundaban las plataformas. Otros, más analíticos, destacaban lo maduros y profesionales que se veían, capaces de mantener una relación cordial a pesar de sus exitosas carreras individuales y vidas personales. Y por supuesto, no faltaron quienes fantaseaban con un posible regreso de sus personajes, algo que, aunque improbable, demuestra el impacto duradero que tuvieron. En resumen, el reencuentro de Burak y Neslihan en ese evento no fue un simple saludo protocolario. Fue un evento cargado de emoción, de risas, y de una complicidad que sorprendió a muchos. Demostró que los lazos creados en proyectos exitosos pueden perdurar y que, a veces, la conexión entre actores va más allá de lo que vemos en pantalla. La sorpresa, insisto, no fue la cordialidad, sino la intensidad y la alegría genuina que irradiaron al reencontrarse, dejando claro que el legado de amor eterno sigue vivo en sus memorias y en sus corazones. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando este fascinante reencuentro. Hemos visto cómo Burak y Neslihan, dos pilares de la televisión turca, compartieron un momento que generó revuelo y admiración. La sorpresa, como decíamos, provino de la efusividad y la alegría de su interacción, demostrando que el afecto y el respeto mutuo, forjados en un proyecto tan significativo como Amor Eterno, pueden perdurar en el tiempo. Agradezco enormemente a cada uno de ustedes por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al investigarla. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este reencuentro? ¿Les sorprendió la reacción? ¿Qué otras parejas de actores creen que mantienen una conexión especial? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen pulgar arriba, que eso nos ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que son fanáticos de Burak, de Neslihan o de Amor Eterno. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.